Terminó el Mundial para Colombia y llega la hora de los balances. Comparta, critique, comente. Los leo en la cajita de comentarios porque ha terminado el Mundial para Colombia. Para arrancar lo califico como un Mundial normal, un Mundial de 7 puntos, de 6.5 si se quiere. Colombia ha quedado eliminado ante un equipo serio, un equipo estructurado, un equipo con talento, un equipo trabajado. Un equipo que, por ejemplo, en la Eurocopa le tocó el grupo con Alemania, Hungría y Escocia. Una victoria y 2 empates. Luego eliminó a Italia y luego perdió por penales en cuartos de final. Y en este Mundial ya está en cuartos, se enfrentará a la Argentina, equipo al que hizo sufrir con otro entrenador y otros jugadores en 2014. Quiero dar ese gol de Di María agónico en Sao Paulo, pues se verán con ese antecedente las caras el sábado, Argentina y Suiza. Pero Colombia pierde porque hay varias razones para intentar entenderlo. Yo no hablo de explicarlo porque eso dejémoselos a los que hablan desde sus púlpitos y hacen de sus palabras algo mayor. Colombia pierde esta serie de penales y queda eliminada del Mundial porque a lo largo del partido no pudo encontrar cómo darle la vuelta y cómo dominar a Suiza de verdad. El partido fue ida y vuelta, Colombia se vio mejor en algún momento del primer tiempo, Suiza también un partido parejo por la capacidad de los dos, por el perfil de las dos nóminas. En algún momento Colombia se empoderó en el partido, después fue Suiza, emboló una pedazadilla para los defensas colombianos, físico, grandote, un delantero difícil de marcar. Pero Colombia va a la prórroga, entra bien Quintero, entra bien Campas en el partido y Colombia en la prórroga, en la primera prórroga hace las cosas bastante bien, incluso sobre el final Campas pierde una opción increíble que pudo cambiar el destino del partido ante Kobe. Vienen los penales y los penales alguien dirá que suerte, alguien dirá que es preparación. En ese momento, en esa carrera eterna que significa ir del medio campo hacia el punto penal y disparar, pues se pasan miles de sensaciones y pensamientos por las cabezas de los jugadores y creo que eso es más humano que cualquier otra cosa y ahí puede errar cualquiera. Yo no voy a entrar en el lugar común de es que son millonarios y es que hacen eso todos los días. Pues viejo, si tú no te equivocas en tu trabajo alguna vez, avísame porque eres distinto y no eres humano. Si no cometes errores en tu vida, pues no eres humano y de pronto viniste de otro planeta, por favor enséñamelo. Y se va a Colombia porque no pueden marcar Davinson y Hernández. Ellos cerraron con Akanji. Kobe le ataja el penal al Cucho. Davinson lo estrella contra el palo y golpea justamente en la línea. La pelota entra a Akanji, la manda afuera. Y Colombia se despide del Mundial. Para mí, con las botas puestas, un Mundial correcto de Colombia, sin estridencias, tampoco con malos momentos. Colombia nunca tuvo un mal partido, superó a un rival extraño, difícil y con el peso del debut en un escenario imponente como el Azteca, como era Uzbekistán. Luego hizo figura el arquero de Congo y Colombia le ganó bien a Congo, le ganó bien a Uzbekistán. Hizo un gran partido ante Portugal, un equipo que para mí fue una decepción también como jugó la Copa del Mundo. Y luego pierde ante Suiza en un partido parejo, un partido que se define por penales, eso lo dice todo. No se pudieron hacer daño a lo largo de los 120 minutos. Y en ese balance hay que ser claro en lo bueno, en lo malo, en lo positivo, en lo negativo, en la cara, en el sello, en lo que usted quiera jugar para calificar el rendimiento de los jugadores colombianos. Hay una verdad inocultable. Vamos a ser sinceros y de pronto un poco contemplativos porque alguien me dijo, una persona sabia, proba, tipo con mucha experiencia, a quien admiro mucho, y me dijo, a Luis Díaz no lo van a criticar porque el cariño de la gente puede con todo. Y yo, bueno, porque me dijo, tienes razón, el Mundial de Luis Díaz no está a la altura de las circunstancias. Y me dice, el Mundial de Díaz para mí, me dice esa persona, es decepcionante. Porque yo, esa persona, mi interlocutor,
esperaba mucho más de Díaz. Yo tenía mis dudas y un tuit que puse hace algunos días desató la furia santa cuando escribí que Quiñones hacía un mejor mundial que Díaz. Y nunca diría que Quiñones, Julián, el jugador de México, es mejor futbolista que Luis Díaz. Jamás lo diría. Es más, no lo pienso, ni lo creo. Pero Quiñones se va al mundial con más goles que Díaz y con una participación mucho más destacada. Díaz siendo la estrella colombiana, el único que juega en la élite, el único con una gran campaña en un club grande en Europa, no pasa en este mundial, se raja. Una pena porque era su oportunidad. Este muchacho es un tipo trabajador, humilde, abnegado, calidoso. Me parece que es un buen jugador, incluso un buen tipo. Pero eso no quita que no haya tenido un buen mundial y no hay que señalar a aquel que critique a Luis Díaz. Luis Díaz quedó en deuda. Y tal vez el jugador que más en deuda queda en esta selección. James, sabíamos que era esto. Tuvo un muy buen partido ante Portugal. El mejor partido de Colombia, paradójicamente, fue el que mejor jugó James Rodríguez. Eso lo dice todo. Cuando James estaba, el equipo estaba. Se va también con un récord, el jugador colombiano con más partidos en mundiales, pero dejando una imagen distante de lo que fue, pero sabíamos que esto podía pasar. Lo que no podía pasar era lo que no esperábamos que pasara, era Luis Díaz. Esas son las dos grandes deudas de Colombia en este mundial. Ahora vamos a lo positivo, a lo que deja este mundial. Un mundial de Camilo Vargas en ascenso después de que se come el gol ante Uzbekistán. Empieza a crecer, incluso con atajadas fundamentales contra Congo, contra Portugal, ni hablar en este partido ante Suiza. Termina muy bien Camilo, igual que Lucumí, igual que Davinson Sánchez, estará marcado por el penal, pero Davinson hizo un mundial soberbio, quedará marcado por el penal, como en su momento quedó marcado Ayala, por ejemplo, en ese partido de Alemania, en 2006 para la Argentina, o el mismo Maradona que perdió un penal ante Yugoslavia. Pero Zico en el 86, por ejemplo, quedó marcado en ese partido ante Francia y Brasil en cuartos de final de ese mundial. Pero para equivocarse hay que patearlos, Davinson, y no hay ninguna discusión. Usted fue el líder de la defensa colombiana. Gran mundial de Daniel Muñoz, fantástico. Gran mundial de Gustavo Puerta. Lerma tuvo unas idas y vueltas, pero termina pasando el mundial. Buen mundial de John Arias, jugador al que le falta prensa para mí, pero la gran revelación del equipo es Gustavo Puerta. Mundial fantástico para este chico, que espero vaya a un club grande. Muy bien lo que hizo en Racing de Santander. Lerma fue ascendiendo, tuvo más y menos, pero un mundial parejo para el buen volante de marca. Y pues más arriba, James ya lo dijimos, Díaz ya lo dijimos. El 9 lo intentó con Suárez. Suárez tampoco fue el que se ve en el Sporting de Lisboa. Córdoba se va lesionado. Campas chispazos. Hernández el Cucho también. Santiago Arias una mención especial y Eiber Machado igual, porque jugaron ese partido bravísimo contra Portugal y lo hicieron bastante bien. Mojica mucha voluntad, complejo a la hora de levantar los centros, un tipo peleador que guerrea, pero le faltó en cuanto a esa calidad de levantar los centros. Colombia se va del Mundial con un puntaje que no supera los 7 puntos, porque quedó debiendo en ataque, porque no pudo marcar más ante Congo, porque le faltó la definición ante Portugal y porque hoy en este partido ante Suiza también le faltó la definición. Eso condena a Colombia. Le faltó, pero le faltó ese punto que dirían es un problema histórico en el fútbol colombiano, de no tener definición o definidores en los momentos clave. Un tipo como Falcao, por ejemplo, es un tipo excepcional, o Aristizábal en la Copa América del 2001 es un tipo excepcional, de esos tipos que hacen más de 300 goles, pero que además lo reflejan en la selección, como Falcao o el mismo James en una situación especial como el Mundial del 2014, Falcao en esas eliminatorias, Falcao que es el goleador histórico, Aristizábal el goleador de una Copa América. Son tipos absolutamente excepcionales frente al arco rival.
Y eso a Colombia pues le costó una vez más en esta Copa del Mundo y más en una llave de eliminación directa ante la selección de Suiza. Se va a Colombia al Mundial jugando 5 partidos, los mismos que jugó en Brasil 2014, con el dolor de estar ahí y ahogarse en la orilla, quedando en deuda varios de sus futbolistas, pero a mí sí me parece que es triste, doloroso, que el jugador en el que estaban centradas todas las esperanzas no pase su calificación en el Mundial. Lastimosamente, Luis Díaz, por la razón que sea, cansancio, marca de los rivales, el contexto del equipo, que eso es muy importante, tampoco le ayudó porque él tiene 2 monstruos al lado en el Bayern como Harry Kane y como Olise, que lo están demostrando en el Mundial, incluso laterales que lo apoyan. El contexto del juego tampoco le ayudó a Díaz, pero el tema es que Díaz se va en deuda y que James también queda en deuda. Así se va Colombia al Mundial. Vendrá la Copa América dentro de 2 años, el Mundial de 2030, seguramente sin muchos de estos nombres. Vargas se irá Ospina, Montero tal vez asuma el reto del arco, veremos cómo sigue su carrera, veremos qué pasa con Davinson. Lucumí le da para otro Mundial, Muñoz tiene 30, Mojica también supera los 30, vendrá recambio en la selección, pero no es pecado decir que Luis Díaz no estuvo a la altura, muchachos. No estuvo. Y no es pecado. El mejor jugador del equipo no estuvo. Y el entrenador creo que también pasa el Mundial. Porque al final el fútbol es de los futbolistas. Y ellos definen en el juego, en el campo. Y Colombia se despide del Mundial. Quedará para el recuerdo los cuartos de final de 2014. Ahí estuvo el punto más alto de Colombia en una Copa del Mundo, a pesar de que en 2026 se hayan jugado 5 partidos, igual que los 5 partidos del 2014. Hasta la próxima.